Comenzaré la presentación dando una definición de qué es un clúster. A continuación, enumeraré algunos de los algoritmos que he trabajado en este algoritmo, cuyo estudio ha sido el principal objetivo de este trabajo. De todos los algoritmos que he desarrollado, he elegido 3 según una serie de condiciones. En el tercer apartado expondré la forma en la que los he implementado. Después presentaré la motivación principal de este TFG, que ha sido los clústeres de galaxias y, en concreto, el problema de cómo encontrarlos. Mostraré los resultados que he obtenido sobre una base de datos de galaxias real. Y terminaré la presentación exponiendo cuál es el trabajo que quedaría por hacer para obtener un catálogo de clústeres completo. Vale. No existe una definición única de clúster. Como idea común a todas las definiciones, un clúster es una agrupación de puntos suficientemente relacionados. Las relaciones entre los puntos pueden venir dadas a partir de una serie de reglas o, más comúnmente, a partir de la distancia que los separa. En este último caso, la distancia entre los puntos se define a partir de la métrica del espacio. Y en problemas de clusterización, en concreto en este trabajo, las dos métricas que se han usado son la Euclide y la Manhattan. Un grafo se define como un conjunto de nodos y aristas, las cuales relacionan un par de nodos. Según avance en la presentación, expondré algunas propiedades útiles de los clústeres y de todos los posibles tipos de clústeres he usado los grafos, he usado clústeres cuya definición se puede relacionar con un grafo. Aunque cada algoritmo de clusterización de una definición propia, en general un clúster será un subgrafo conexo, es decir, un subgrafo en el que existe un camino entre todos sus nodos. Un clúster tipo Friends of Friends es aquel en el que las aristas de los subgrafos tienen todas un peso menor que una distancia máxima de enlace. En los otros tipos de clústeres, tipo Density Reachable, los nodos que forman parte de un clúster tienen que tener un número mínimo de vecinos. Y se define un vecino como un vecino de un nodo es aquel que está relacionado con una arista. En este en este trabajo se han estudiado diversos algoritmos de clusterización. Y en concreto se han estudiado algoritmos de cuantificación vectorial, particionales, basados en la densidad, basados en rejilla y algoritmos de grafos. En la memoria se desarrollan en profundidad estos algoritmos estudiados. Todos ellos tienen características que los hacen más idóneos para resolver diferentes tipos de problemas. Pensando en la clusterización de galaxias, se han seleccionado los algoritmos que se ajustan a ciertas condiciones. La primera es que, al no tener información previa de la base de datos en la que se trabajará, los algoritmos tienen que ser fuerza bruta, es decir, el número de clústeres no puede ser un parámetro de entrada y tienen que dar como resultado clústeres de forma arbitraria. Además, dado el tamaño de la base de datos que se espera, del orden del millón de puntos, los algoritmos tienen que ser suficientemente rápidos. Por este mismo motivo, los algoritmos tienen que usar la cantidad mínima de memoria posible. Para que los resultados sean reproducibles, tienen que ser algoritmos robustos, en el sentido de que tienen que dar el mismo resultado en sucesivas llamadas. Así, se han implementado una selección de 3 algoritmos. Un árbol es un grafo conexo en el que no existen ciclos, es decir, solo hay un camino posible entre dos nodos. Un Minimal Spanning Tree, o MST, es un árbol en el que la suma de los pesos de las aristas es mínima. Al aplicar esta definición a un algoritmo de clusterización, el peso de la arista se definirá como la distancia entre los puntos que une. Para generar un MST, se selecciona la arista con menor peso del grafo. Esta arista se añadirá al MST solo si no añade un ciclo al árbol. En el caso contrario, se pasará a la siguiente arista con menor peso. Esta operación se itera hasta que se completa el árbol. Una propiedad del MST es que, si se elimina la arista con mayor peso, los dos subgrafos restantes formarán a su vez dos MST. Con esto, se puede construir un algoritmo simple de clusterización en el que, si se eliminan todas las aristas del árbol con peso mayor que cierto umbral,
en este caso llamado B, se obtendrán clústeres. Para decidir si un subgrafo es un clúster o no, en este trabajo se ha fijado un número mínimo de elementos que tienen que tener, nmin. Así, antes de dar el resultado, se eliminarán todos los subgrafos cuyo tamaño sea menor que este parámetro nmin. Sin embargo, este algoritmo tiene un problema de eficiencia, y es que para obtener un MST a partir de una base de datos, se necesitan, en el mejor de los casos, n al cuadrado pasos, siendo n el tamaño de la base de datos. Hay una mejora evidente que se puede hacer a este algoritmo. Hacia el final de la generación del MST, la mayoría de los candidatos que se prueban formarán ciclos. Sin embargo, las últimas aristas que se añaden se eliminarán posteriormente si tienen un peso mayor que b, lo cual es bastante probable. De esta manera, se puede obtener el mismo resultado si se para el ciclo de generación del MST cuando la siguiente arista que se fuera a añadir al grafo tenga un peso mayor que b. Sin embargo, el coste asintótico del algoritmo sigue siendo el mismo. Los dos siguientes algoritmos que voy a desarrollar basan su eficiencia en la búsqueda rápida de los puntos. Dado que los puntos en el espacio no se pueden ordenar, es preciso tener una estructura de datos que permita acceder rápidamente a los puntos vecinos de otro. En este sentido, los árboles KD y R dividen el espacio de tal manera que es muy probable encontrar un punto próximo a otro en una distancia corta a través de un árbol. Cada nodo de estos árboles representa una caja en el espacio, en la que se puede acceder a la información contenida en ella. En este trabajo, para ahorrar espacio en memoria, se han contenido los puntos de la base de datos solamente en las hojas de los árboles. El resto de nodos tendrá información de la estructura del árbol. En concreto, la información de qué nodo es su padre y cuáles son sus hijos. Un árbol KD se construye dividiendo en dos partes iguales una celda, y que éstas sean lo más parecidas a un cubo. Partiendo de una celda raíz que abarca toda la base de datos, se dividen las celdas del árbol hasta que se tenga un número manejable de puntos en cada celda o hasta que la celda sea tan pequeña como para asegurar que todos los puntos contenidos en ella formarán parte del mismo clúster. Por ejemplo, la estructura de árbol de esta figura es la siguiente, en la que las celdas marcadas con cuadrados corresponden a las hojas de los árboles. Para mostrar la utilidad de este tipo de estructura, se puede plantear el problema en el que se quiere buscar los vecinos de un punto contenido en la celda roja. Dado que una arista no va a tener nunca dado que una celda no va a tener nunca una arista mayor que la distancia máxima de enlace, cualquier punto que sea vecino de un punto contenido en la celda roja estará contenido en la propia celda roja o en alguna de estas celdas azules. Lo cual, esta estructura de árbol permite reducir el número de comprobaciones para encontrar los vecinos de los puntos. En un árbol KD, todas las celdas de un mismo nivel son del mismo tamaño. En una base de datos inhomogénea, esto puede hacer que la densidad de datos se reparta de manera irregular entre las celdas. Para solucionar este problema, el árbol R busca minimizar el espacio que abarcan las celdas de cada nivel. Para ello, al dividir cada celda, se busca que las dos celdas resultantes tengan la suma de sus volúmenes mínima. Para reducir aún más el espacio que ocupan, estas celdas se ajustan a los límites de los puntos que contienen. Esto hace que la búsqueda de puntos próximos a otro se pueda optimizar de tal manera que se busquen puntos en celdas próximas solo si están a una distancia menor que la distancia máxima de enlace. Sin embargo, la ventaja de búsqueda de puntos próximos en un árbol R no es suficiente para compensar el coste de creación de cada nueva celda. Además, la ventaja del árbol R solo se aplica en puntos próximos a los límites de una celda, por lo que la mayor parte de las búsquedas se hacen en el mismo tiempo que en un árbol KD.
Con estas estructuras de árbol se pueden basar a los algoritmos de clusterización. Dual Tree Friends of Friends es un algoritmo basado en grafos que, como su propio nombre indica, devuelve devuelve clústeres tipo Friends of Friends. La forma en la que los crea es fusionando parejas de clústeres conectados entre sí. Para ello, se recorren en paralelo, entrecomillado paralelo, los nodos del árbol, devolviendo todas las parejas de puntos a una distancia menor que la distancia máxima de enlace. Para fusionar las parejas obtenidas, se aplica una estrategia de extensión de una raíz de un árbol. Para ello, se introducen las parejas en un array de incidencia, en el que el valor contenido en la posición i corresponde al padre del punto i. Las parejas se añaden de tal manera que el punto con menor índice se añade como padre del punto al que está conectado. De esta manera se consigue generar una estructura de árbol de varios niveles. Para obtener fácilmente los miembros de un clúster, basta con reordenar este array. Para ello, se reasignan los padres de las hojas a los padres de sus padres, a través de una operación que se conoce como operación de Splay. Esta operación reduce en 1 el número de niveles de los árboles. Por lo tanto, iterando esta operación n-1 veces, siendo n la altura del árbol más alto obtenido, los puntos de cada clúster tendrán asociado un mismo valor. El último algoritmo implementado es DEVSCAN, basado en la densidad de puntos en el espacio. La idea principal de este algoritmo es devolver clústeres tipo Density Reachable. Los parámetros de entrada del algoritmo permiten detectar 3 clases de puntos. Los puntos de core son puntos que tienen a una distancia máxima de ellos un número mínimo de puntos. Estos serán los que formen propiamente los clústeres. Los vecinos de un punto de core, pero que no cumplen con la condición de serlo, formarán parte de la frontera del clúster. El resto de puntos serán clasificados como ruido. Con los puntos así definidos, DEVSCAN busca clústeres expandiéndose a partir de una raíz. Se recorren todos los puntos de la base de datos que no hayan sido visitados hasta que se encuentra un punto de core, en este caso el señalado. A partir de este punto, se calcula cuáles de sus vecinos son también puntos de core. En este caso, los puntos de core están marcados en rojo. Por lo tanto, repitiendo esta iteración con los nuevos vecinos obtenidos, se obtendrán todos los puntos de core, hasta que se llega a un punto en el que no se tienen ya nuevos puntos de core. Para elegir cuál de los 3 algoritmos usar para buscar clústeres de galaxias, se ha hecho un benchmarking para estimar cuál de ellos es más rápido. Se han usado 6 bases de datos sintéticas de tamaño variable para ello. Los resultados obtenidos muestran que el tiempo que tardan los 3 algoritmos en dar un resultado escala con el cuadrado del tamaño de la base de datos. Extrapolando los resultados obtenidos para una base de datos pequeña hasta una base de datos de 3 millones de puntos, se ve que el único algoritmo capaz de dar un resultado en un tiempo razonable es DEVSCAN. Además, una ventaja que tiene DEVSCAN respecto al resto de algoritmos es que, al tener 2 parámetros de entrada, permite buscar clústeres con distintas características, incluidos clústeres tipo Friends of Friends. Con el algoritmo elegido, pasamos ahora a los clústeres de galaxias. Un clúster de galaxias es un halo de materia oscura limitado y viralizado en el presente, con una masa mayor que 10 a la 14 masas solares. Que un sistema esté viralizado implica que la interacción gravitatoria entre sus elementos hace que ninguno de ellos fuera a escapar en un futuro. Con esta definición, para detectar correctamente un clúster de galaxias es necesario estudiar la densidad de masa, de plasma intracúmulo y de materia oscura. Sin embargo, dado que la materia oscura no es directamente observable, en la tesis de Yi-Kuan Chiang se propone, entre otros, un análisis de sobredensidad de galaxias. En este trabajo se ha usado DEVSCAN para detectar regiones con sobredensidad de galaxias respecto a su entorno e identificarlas como clústeres. Este valor se calcula usando la diferencia de densidad, densidad de galaxias en un punto de un clúster respecto a la densidad en su entorno, a partir de esta fórmula. Para que el cálculo tenga sentido,
el volumen del entorno que se analiza para calcular la densidad media tiene que ser más grande que el tamaño esperado del clúster. En este trabajo se ha calculado la densidad media en una esfera de 250 megaparsecs de radio alrededor del punto inicial. Existen varios criterios y clasificaciones para identificar clústeres de galaxias. Siguiendo con lo expuesto en la tesis, en este trabajo se han buscado tres tipos distintos de clústeres, definidos por comparación con tres clústeres bien conocidos. Los clústeres Coma, Virgo y Fornax tienen una sobredensidad de galaxias en orden decreciente. En todo este proceso, este parámetro de la sobredensidad de galaxias será el único parámetro que hay que fijar a priori. Para comprobar que efectivamente se pueden obtener resultados coherentes al usar DBSCAN, se ha aplicado sobre una base de datos real, en concreto, la del SDSS en su 16ª publicación. Se han descargado solamente los datos de las posiciones de las galaxias, en concreto, su posición angular y la distancia comóvil con la Tierra calculada a partir de su redshift. El redshift, o corrimiento al rojo, que se representa por la letra Z, da cuenta del cambio en la frecuencia de los fotones emitidos por objetos lejanos. Una de las causas del redshift es la expansión del universo. Para medirlo, se compara el espectro electromagnético de absorción o emisión de ciertos elementos con el emitido por una galaxia. Con ello, y usando un modelo cosmológico adecuado, se pueden estimar la época y la distancia a la que se emitieron los fotones recibidos. Para evitar introducir datos erróneos, se ha decidido limitar el error en la medición del redshift a 0,15. Los parámetros de DBSCAN son la distancia de enlace máxima, B, y el número mínimo de vecinos de los puntos de core, min vecinos. Al ser la sobredensidad de galaxias el único valor fijado a priori, B y min vecinos se tienen que fijar analizando la base de datos. Una elección razonable es definir B como la distancia media entre los pares de galaxias más cercanos. Se espera que este valor cambie dependiendo de en qué época del universo se esté observando, por lo que para obtenerlo se ha calculado en distintas franjas de redshift y se ha hecho una interpolación de spline de los resultados obtenidos. Min vecinos se ha obtenido a partir de la Two-Point Correlation Function. Esta función, calculada de manera experimental, da la diferencia de densidad de probabilidad de encontrar una galaxia a una distancia dada de otra respecto a la distribución de Poisson. Usando esta función, la probabilidad de encontrar una galaxia a una distancia entre r y r más diferencial de r viene dada por la siguiente ecuación. Integrando esta ecuación, se obtiene el número medio de vecinos de una galaxia, a una distancia b. En la versión de la memoria entregada hay un error en la fórmula 25. La forma correcta de añadir la sobredensidad es multiplicando 1 más delta al número medio de galaxias a una distancia b. Esto hace que los resultados obtenidos en la memoria tengan un desfase de 1 en la sobredensidad usada. Los resultados que se muestran en esta tabla se han calculado con los parámetros correctos. Dado que se ha modificado un parámetro de entrada solamente, el algoritmo sigue teniendo problemas en los puntos cercanos al eje Z. En este eje se tiene un cambio brusco en la densidad de datos, por lo que se tienden a detectar más clústeres de los que se debieran. Para verificar que los resultados obtenidos son coherentes, se ha comparado con el catálogo de clústeres de galaxias de Spiders. Este catálogo usa los mismos datos que el SDSS, con la diferencia de que Spiders usa mediciones en el espectro de los rayos X. Así, los resultados obtenidos con DBSCAN consiguen detectar el 33% de los clústeres obtenidos por el catálogo Spiders. A la hora de analizar los resultados obtenidos, es importante decir que los clústeres obtenidos son solo candidatos. Para obtener un catálogo real, habría que hacer un análisis en profundidad de distintos parámetros, comprobando, entre otros, la masa de las galaxias que lo forman o el polvo intracúmulo. También se podría calcular la Two-Point Correlation Function a partir de la propia base de datos, e incluso se podría delimitar el volumen real que ocupa la base de datos. Con estas mejoras, los clústeres obtenidos tendrían una mayor probabilidad de formar un clúster real. Aun sin haber aplicado estas mejoras,
los resultados obtenidos muestran que DBSCAN puede llegar a ser efectivo a la hora de encontrar clústeres de galaxias. En cosmología, para crear nuevo conocimiento, es necesario analizar una gran cantidad de datos, lo que se podría entender como análisis de Big Data. Este trabajo me ha servido de introducción a esta forma de trabajar y me ha permitido estudiar algoritmos útiles para enfrentarme a este tipo de problemas. También me ha servido para asomarme un poco al propio tema de la cosmología, comprendiendo mejor algunos detalles de qué y cómo se trabaja en este ámbito de la física. Finalmente, quiero agradecer a Gochon las tutorías o más bien charlas que han sido muy interesantes y me ha servido para hacer este trabajo más completo y más riguroso. Muchas gracias.